Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de un problema específico, especializado de las matemáticas y recomendaré 3 libros al respecto. Este problema es un problema que se conoce en la literatura como problema de Pfaff. ¿En qué consiste? Bueno, se puede decir de una manera sencilla, consiste en encontrar la manera de reducir una forma diferencial a su forma integrable o a su forma más simple. Ese es más o menos el planteamiento del problema por la vía corta, que la vía corta es utilizar conceptos específicos de una teoría y pues dejar a quien escucha la tarea de buscar esos el significado de esas palabras. En este caso, ¿qué es una forma diferencial? Una forma diferencial es una expresión lineal en los diferenciales. Lineal en los diferenciales. Y que tiene por coeficientes funciones. Entonces, pues es lo que se denomina el vector dual o la forma dual de un campo vectorial. Estamos hablando de campos vectoriales y de las integrales de estos campos vectoriales, solo que en la representación dual. ¿Qué es un campo vectorial? Supongo que la mayoría de la gente que escuchan este canal saben lo que es un campo vectorial, un campo de vectores. Imagínenselo como un montón de flechitas dibujadas sobre una hoja de papel, o si lo quieren ver con un ejemplo físico, vean el agua que se mueve en todas direcciones, así ya está, llenas de en cada punto con una flechita que apunta en la dirección hacia la que se dirige esa partícula de agua, esa pequeñísima partícula de agua. Entonces los campos vectoriales tienen como duales las formas diferenciales y el problema de Pfaff, si lo decimos en la forma dual, consiste en encontrar la manera de reducir la forma diferencial a su expresión más sencilla. Si lo decimos con ayuda de campos vectoriales, lo que vamos a decir es que queremos rectificar las curvas integrales del campo vectorial. Más conceptos. Queremos rectificarlas. Rectificar deben de tomarlo aquí en su sentido en el que literalmente se toma una curva que está alabeada, que está así. Rectificar quiere decir que queda recta. Eso es rectificar. Entonces, el problema que quiero tratar a continuación es precisamente el de la rectificación de los campos vectoriales, pero desde la perspectiva dual, es decir, como un problema que se nombra problema de Pfaff. Problema de Pfaff. Y no solamente voy a recomendar 3 libros sobre este problema, sino que también voy a recomendar un libro en donde se presenta una solución muy imaginativa al problema de Pfaff. Pero eso lo dejo cuando presente ese libro. Ahora quiero hablar entonces cronológicamente de 3 libros muy importantes dentro de la teoría del problema de Pfaff. En realidad, este problema se puede plantear muy fácilmente en cualquier libro de ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero bueno, generalmente podemos encontrar también libros especializados. El primero es uno de los que tomé de aquí atrás, de este librero, de estos estantes, que me preguntan, ¿y qué libros hay? Bueno, pues hay libros de la editorial Dover. Voy a presentar este, que es los volúmenes 1 y 2 de la teoría de ecuaciones diferenciales de Andrew Russell Forsythe. Andrew Russell Forsythe, esta es la versión de pasta dura, teoría de las ecuaciones diferenciales. Vean el libro. En esta versión están los 6 tomos en 3 encuadernaciones. La parte 1, que es la que me interesa recalcar ahora, parte 1, que son ecuaciones exactas y problema de Pfaff. Si nosotros sabemos lo que es una ecuación exacta, podemos parafrasear el problema de Pfaff de otra manera y podemos decir que la idea del problema de Pfaff es reducir una forma diferencial a su forma exacta o integrable. Esa es más o menos la idea, y el libro de Andrew Russell Forsythe tiene una característica que lo hace muy recomendable. Thomas Hawkins, en alguna ocasión, más bien en su artículo en un artículo que yo he citado mucho aquí, a ver si lo tengo por aquí, sí lo tengo, pero está por ahí muy, muy guardado, abajo de varios tomos, y por lo tanto no lo enseño ahora, pero ya lo he enseñado. Es un artículo de Thomas Hawkins
donde nos dice que este libro es apenas un recetario. Bien, sí es un recetario, nos da recetas para resolver el problema de Pfaff, pero también nos da una presentación histórica en el volumen 1 de los diferentes métodos para resolver el problema de Pfaff. Entonces podemos encontrar en el capítulo 3 sumario histórico de los métodos de tratar el problema de Pfaff, ecuaciones inexactas, los puntos de vista de Euler y Monge respecto a lo que es una ecuación inexacta. Y esto es algo muy interesante de lo que ya he hablado en otros videos, así es que no me entretendré demasiado en esto o nada. El método de Pfaff, veamos lo que nos dice sobre los puntos de vista de Euler y Monge. Ya lo he tratado, pero no está de más volver un poco sobre ello desde el punto de vista de este libro. Euler, que consideraba cada ecuación diferencial como necesariamente derivable de una ecuación integral, declaró, es lo que nos dice en la página 80 del capítulo 3, que es el sumario histórico. Declaró que a menos que las condiciones sean satisfechas, la ecuación es absurda y no tiene significación. La ecuación no integrable es absurda y no tiene significación. Ese es el punto de vista de Euler. Es interesante este punto de vista. Monge enfatizó que el absurdo yace no en la suposición de que la ecuación pueda tener significado, sino en la inferencia de que la integral equivalente consiste de una única ecuación. Ese es el aporte de Monge. Y eso es lo que va a tratar de caracterizarse, de sacar del absurdo mediante los métodos de Pfaff. El método de reducción de Pfaff, como ya lo hemos dicho, es una manera de encontrar una integral en el espacio dual de un campo vectorial, es decir, de integrar una ecuación diferencial. A final de cuentas, de eso se trata el método de Pfaff. Y aquí vamos a encontrar teoremas muy importantes debidos a Jacobi. Vamos a ver cuántos autores cita que trataron el problema de Pfaff. Por eso también es muy interesante este texto, porque trae muchos autores que han tratado este problema. Euler, Monge, Pfaff, Gauss, Jacobi, Grassmann, Nathani, Clebsch y por supuesto Darboux y Sophus-Lee. Todos ellos son parte de quienes construyeron la teoría. Y esta teoría del problema de Pfaff, si bien todavía es importante, aparece en muchos campos en forma restringida, como teoría de las transformaciones canónicas, teoría de las matrices simplécticas, etcétera, etcétera, etcétera. Teoría del grado de una ecuación diferencial, etcétera. Entonces, es el primero que les recomiendo, el libro de Andrew Russell Forsyth, Teoría de las ecuaciones diferenciales, el volumen 1, esta es la edición Dove, trae los dos, el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 2 trae ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales y ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Vamos al siguiente texto. Este texto es posterior al libro de Forsyth y de hecho lo cita. Este se llama El problema de Pfaff. Lecciones sobre el problema de Pfaff de Edouard Goursat. No les dije la fecha de publicación del libro de Forsyth. Se las digo, aquí viene 1899. Este es posterior, por supuesto, es de 1920. Me parece que es de 1920. Ahora mismo les digo, es de 1922, la segunda edición. Esta es la edición de 1922 por Lecciones sobre el problema de Pfaff. Lecciones sobre el problema de Pfaff de Edouard Goursat. Ahí se puede ver. Este es de la editorial Hermann, de 1922. Es un libro, pienso yo que fácil de conseguir. Este está reempastado, pues lo reempasté porque pues en la versión que tenía estaba ya muy acabado. Y lo reempastaron bien, Aquí nos va a plantear el problema de Pfaff en el primer capítulo, estas lecciones sobre el problema de Pfaff. Y dice en el prefacio
Este texto es un complemento a los 2 volúmenes ya aparecidos sobre ecuaciones diferenciales de segundo orden y ecuaciones diferenciales de primer orden. Volveremos sobre eso en un momento. Entonces empieza con las formas canónicas de una expresión de Pfaff y nos plantea el problema inmediato, que es el de encontrar una transformación que simplifique la forma diferencial. Y eso es generalmente mediante un cambio de variables. Llaman aquí, pues es un mapeo. Aquí changement de variables, que es una forma de Pfaff. Bueno, es lo primerito que ven ahí. Ahí se ve, esa es la forma de Pfaff. Ese omega pequeño con que le sigue. Entonces hay que transformarlo. Y esas transformaciones son las que van a dar origen cuando empezamos a clasificar los resultados de esas transformaciones. Porque en matemáticas, pues siempre, bueno, hay que hacer cálculos y esos cálculos pues nos van a dar algún resultado y ese resultado hemos de interpretarlo y qué interesante, miren lo que salió aquí, miren lo que salió allá. Bien, entonces después de las formas canónicas, que es un largo capítulo 1, va a pasar a la integración de una ecuación de Pfaff. Nos va a presentar algunos métodos que son diferentes a los de Forsyth y que en realidad nos dicen por qué, nos indican por qué el libro de Forsyth es apenas un formulario, porque carece de densidad teórica el libro de Forsyth. En el capítulo 2 sobre la integración de una ecuación de Pfaff, ya empezamos con un concepto, bueno, diferente a la de la época de Forsyth, que es la clase de una ecuación de Pfaff, la clase de una forma diferencial, un concepto ya teórico que tiene que ver con la transformación y su representación matricial y los subespacios generados por esa o generables a través de esa representación matricial. Ya saben, a partir de los vectores de una matriz, su rango, todos los elementos que podemos adscribir a las matrices y que nos permiten establecer que son linealmente independientes, etcétera, y que generan ciertos espacios invariantes. Bien, de eso se va a tratar ya los conceptos de clase de una ecuación, de una forma diferencial, las características de una ecuación diferencial y cómo a partir de criterios como la clase y las características se puede establecer si hay o no una integral y por lo tanto buscarla. Más o menos esas serían las teorías, luego el rango de una función, luego las formas de determinar las clases y las aplicaciones de los cálculos simbólicos que aquí van a aparecer. Y trae un tema que resulta muy interesante, el capítulo 5, un tema que realmente inventó T.H. de Donder, pero que lo tomó de Poincare y de sus métodos nuevos de la mecánica celeste, donde los introduce, y luego de Donder trabaja ampliamente sobre ello en 2 artículos muy largos. Y luego tenemos los invariantes integrales, capítulo 5, en el libro de Gursa. Definiciones, generalidades, nos va a decir lo que es un invariante integral de primero, segundo, tercer orden, y va a seguir un camino que no es necesariamente ni una notación, que no son necesariamente las introducidas por de Donder, y también va a establecer las formas canónicas de esos sistemas de invariantes y las relaciones entre los coeficientes. En realidad es un libro muy, muy interesante para quien le interesen estos temas y va a establecer una relación con lo que es la mecánica hamiltoniana o lo que hoy llamamos mecánica hamiltoniana, que en esos tiempos pues era la teoría de las ecuaciones diferenciales de orden 1. Y voy a concluir con respecto al problema de Pfaff, propiamente dicho, con un libro también muy, muy bueno de la editorial, bueno, yo lo tengo en la editorial Chelsea, pero obviamente apareció antes en otra editorial, porque la editorial Chelsea es de reimpresiones. Es el problema de Pfaff y sus generalizaciones de Schouten y Kulk. El problema de Pfaff y sus generalizaciones de Schouten y Kulk. Es una edición Chelsea. La edición original es de me parece que Oxford University Press.
Aquí dice 1949, Oxford University Press. Esta es una reimpresión del 69. Me parece que la edición de Oxford University Press es más fácil de conseguir que esta. Eso es lo interés. Lo que a veces resulta extraño. A veces estas parecen muy fáciles de conseguir y luego resulta que precisamente por su demanda se agotan. Se agota esta presentación, luego los nuevos editores sacan otra, pero ya es otra. Y resultaba más fácil de conseguir es la de la Oxford University Press que esta. Entonces aquí va a plantear, por supuesto, como son Schouten y Kulk, son o pertenecen a la escuela holandesa, ellos tienen una perspectiva respecto a la notación del cálculo tensorial y por supuesto, como lo puede confirmar cualquiera que haya leído de Schouten, también el cálculo tensorial para físicos de Schouten. Entonces en esto pues va a empezar con preliminares algebraicos, que son una repetición de lo que ya presentó en el cálculo de Ricci, un libro que les presenté de Schouten, y en el de cálculo tensorial para físicos. Preliminares algebraicos, lo que son las transformaciones afines, las coordenadas de un punto. Eso es un tema que, bueno, repite, casi la presentación es la misma en los 3 volúmenes. Los preliminares algebraicos no está mal, no está mal. Nos va a explicar lo que es el grupo más general de transformaciones lineales, el grupo afín, y lo va a ir especializando a los diferentes grupos que se siguen de ellos. Luego ya va a pasar a lo que es propiamente la exposición del problema de Pfaff, tal como establece aquí en el preliminares analíticos, preliminares algebraicos, y luego el problema exterior de Pfaff. Luego la clasificación de los campos vectoriales covariantes y sus pfaffianos. Como ya les dije, los campos vectoriales son duales de las formas diferenciales, por eso son importantes los invariantes aritméticos, las transformaciones de contacto. Esto es por eso lo dejé aquí, porque las transformaciones de contacto tienen mucho que ver con el problema de Pfaff y con una solución que aparece en la obra de Jacobi, y que, bueno, todos los físicos las conocen, esa solución al problema de Pfaff, pero no saben que es una solución al problema de Pfaff. Es la teoría de Hamilton-Jacobi, pero sobre ella volveré en un momento. Aquí empezamos con las transformaciones de contacto como una solución al problema interno al problema interno de Pfaff, al problema interno. Los especifica en 2 tipos de problemas: el problema interno de Pfaff, el problema externo de Pfaff, como una manera de clasificarlos con ayuda de sus campos vectoriales normales. Es decir, exterior, porque va a referirse a una geometría extrínseca, que son los campos vectoriales normales, e interior cuando se refiere a una geometría intrínseca. Y luego va a clasificar las transformaciones de contacto, etc. Este libro es muy interesante, precisamente porque hace solución de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden en involución de acuerdo a Lie y Jacobi. Esta es la forma generalizada de lo que quiero comentarles ahora, y en un libro también de Gursa, que es Lecciones sobre la integración de las ecuaciones diferenciales de orden 1. Este libro de Gursa. Se los enseño un poco más. Lecciones sobre la integración de las ecuaciones diferenciales parciales de orden 1. Como ya les dije, tiene otro de las ecuaciones diferenciales de orden 2. Este es de 1920. La editorial es Hermann también. Y aparece en 1890. Aquí dice que a partir de las notas de Carlo Burlet, del cual hay varios libros muy interesantes que a lo mejor un día les presento. ¿Por qué quiero terminar con esto y cómo se relaciona con lo anterior? Bueno, se relaciona con lo anterior porque aquí nos va a presentar lo que son los métodos de Jacobi, para el primer método de Jacobi, que es conocido de todos los que estudiaron física. Primer método de Jacobi, el teorema de la integración de Jacobi, o primer método de Jacobi. ¿En qué consiste? Consiste en que si nosotros encontramos una solución
una solución de una ecuación diferencial parcial que se conoce como ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi. Si tenemos esa solución, nosotros podemos encontrar a partir de esa una solución del sistema característico que se denominan ecuaciones de Hamilton. Esto aparece en la mecánica, pero por supuesto que es una teoría matemática para resolver ecuaciones diferenciales de orden 1, a partir de conocer las soluciones de sus campos característicos. Geométricamente hay una construcción geométrica muy bonita. La solución de una ecuación diferencial parcial de orden 1 es una superficie. Por ejemplo, imagínense una superficie. Y esa superficie está formada por una infinitud no numerable de curvas. Esas curvas son las del sistema característico. Es decir, nosotros concebimos la superficie como si fuese la unión de un montón de, así como estos dos dedos que se unen, así son todas las superficies son la unión de todos estos elementos así y forman la foliación característica. Pero de eso, pues ya hablaremos en otra ocasión. Gracias.